a entregarle el tiempo a nuestro pastor, aleluya. Vamos a estar todos atentos en esta hermosa noche, gloria al Señor, y el tiempo es para Él, aleluya. Amén, Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Bienvenidos en el nombre de Jesús en esta noche. En la casa del Señor todos. Amén. ¿Cuánto creen que es importante el conocimiento de la palabra de Dios? Amén. Amén. Estamos viendo un tiempo donde creo que es muy importante, amén, que podamos recalcar nosotros en lo que nosotros creemos. Amén, gloria a Jesucristo. Amén, hermanos. Amén. Amén. Las doctrinas en que nosotros creemos, eso lo vamos a estudiar hoy. Amén, a fin de que todo líder de la congregación y todo miembro de la congregación pueda dominar estas doctrinas bíblicas. Amén, para que el día de mañana a usted le pregunta, ¿dónde usted se congrega? En el Rey de Gloria. ¿Y en qué creen ahí? Usted le va a poder explicar paso a paso. Amén, ¿verdad? En lo que usted cree, en lo que creemos aquí. Aleluya. Es importante hoy, en este tiempo, donde hay mucha enseñanza, ¿verdad? Diferente, y donde mucha revelación, o revelaciones nuevas, dicen algunos que tienen. Y entonces esto ha venido más bien a tergiversar lo que es la enseñanza del Señor. Así que es importante de que todos podamos acá, en esta congregación, amén, y en otros países con quienes trabajamos juntos, podamos pensar lo mismo y hablar lo mismo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Así que en una familia nadie puede estar pensando diferente o contrario a su familia. ¿Cuánto creen eso? Amén, porque eso repercutirá en una destrucción de la misma familia. Amén, así que es importante reconocer que la palabra de Dios dice, amén, que todos pensemos una misma cosa. Aleluya. Amén, hermano. Amén. ¿Verdad? Y en toda congregación, tanto el pastor como sus líderes que están de cerca, los líderes que están cerca al pastor, todos tienen que estar de acuerdo en lo que profesamos. Aleluya. Amén. Y si hay un hermano que no es del grupo ese de líderes que profesa algo diferente o piensa algo diferente, bueno, eso no hay que darle importancia. Lo importante es que los que somos líderes podamos pensar lo mismo. Amén. Eso es lo más importante. A fin de guardar la seguridad de la congregación del Señor. ¿Me entiende? Porque todos los que estamos acá, pues en esta iglesia, si usted se siente parte de esta congregación, Dios pues indiscutiblemente nos pide que cuidemos, hermano, lo que es su palabra y la sanidad de la enseñanza. ¿Verdad que sí? Aleluya. A fin de que podamos crecer en el conocimiento de Dios y que el Espíritu Santo también, ¿verdad?, pueda, hermano, moverse con una libertad tremenda, viendo que en nosotros hay una unidad. Amén, como Jesús oró en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan: Padre, te ruego que sean uno, como tú y yo somos uno. Amén. Amén, así que la unidad es muy importante en todo. ¿Verdad que sí? Porque hay guerras. Porque hay guerras en el mundo. Por la desigualdad. Amén, por la falta de unidad. ¿Verdad? Por no hablar la misma cosa, por no estar de acuerdo en lo mismo. ¿Verdad? Y Santiago habla que hay guerras, ¿verdad?, por la concupiscencia del ser humano, ¿no? ¿Verdad? Por los deseos de la carne. ¿Verdad? Guerras, divisiones, muertes, todo eso hay, hermanos, porque nosotros los seres humanos somos tan inteligentes y tan complejos para estudiarlos. Estudiar a un ser humano es bastante difícil, y estar de acuerdo con otros seres humanos a veces parece que es bastante difícil también, debido a, como dice alguien en el mundo, cada cabeza es un mundo, pero eso es un dicho del mundo. Pero en la iglesia del Señor, aunque cada quien puede pensar diferente en sus costumbres como persona, pero en lo que se refiere a la palabra de Dios y el servirle a Él, todos tenemos que estar de acuerdo. Amén. Amén.
Amén. Todos tenemos que estar de acuerdo. Así que es importante, al final pues yo daré esta hoja, no a todos, no a todos. Amén, porque ya algunos ya les he explicado 2 o 3 veces y no les voy a preguntar. Amén, porque luego pues se cree que está en la gran tribulación. Amén, ¿verdad? Sino que es importante, se lo voy a dar a aquellos que hermanos, que el Señor nos ha agregado hace poco a nosotros. Amén, y que tienen el deseo de aprender. Amén. Así que damos gracias a Dios por eso. Aleluya. Amén. Al estudiar en esta noche nuestra declaración de fe, como estábamos estudiando en la predicación pasada el domingo, donde estábamos estudiando acerca de la reforma, y que la primera sola, ¿verdad?, o la primera tesis que se clavó pues en esas puertas era solo la Escritura. Amén, solo la Escritura. Entonces, nosotros aquí en este lugar, nuestra única regla de fe y de conducta es la palabra de Dios. No es la opinión de la hermana, no es la opinión del hermano, no es el libro de alguien que lo escribió, sino que es la Biblia. Amén, ¿verdad? Para poder hablar, pues, para poder traer nuestras opiniones, filtrándolas a través de la palabra de Dios, tenemos que comprobar todo lo que decimos, todo lo que se sueña, todo lo que se profetiza, todo lo que se predica, todo lo que se dice acá, tiene que pasar por el filtro o la regla de la palabra de Dios. Amén. Si algo no está conforme a la palabra de Dios, no lo aceptamos, aunque se escuche bonito. Amén, hermano. Aunque se escuche bonito. Así es que en esta noche, pues, ¿verdad? Como punto número 1, ¿verdad? Creemos en la Biblia como la palabra inspirada de Dios y como nuestra única regla de fe y de conducta. Amén. Así que es importante verlo. Y para eso vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 3, del 15 al 17. Hay más versículos, pero voy a leer solamente ¿verdad? Y usted en su casa va a poder acá pues, ¿verdad? Estudiarlo, ¿no? A lo que se lo dé. Porque algunos ya se lo di la vez pasada. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, del versículo 15 al 17, dice la palabra de Dios: y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Vamos a hacer una exégesis en una manera ligera. Amén. Nosotros vemos acá Pablo hablando a Timoteo, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. ¿Ok? En 1 Timoteo, el apóstol Pablo a Timoteo le está hablando acerca de su fe que él tenía, la cual estaba en su abuela Loida y en su madre Eunice. Eso significa que tanto la mamá como la abuela estaban instruyendo a Timoteo en la palabra de Dios desde que era un niño. Amén. Amén. Así es que tanto el papá como la mamá tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos en la palabra de Dios. Amén. Amén. Amén, hermanos. ¿Verdad? Así es que es importante. Si usted dice amén, pues doy por hecho, y en el cielo no sé qué dirán, pero doy por hecho que te lo está haciendo. Amén. Así es que y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Ve? Que nosotros diligentemente estudiamos la palabra de Dios. Dice la Biblia que la palabra de Dios hace sabio al simple, al sencillo. Amén, lo hace sabio. Si uno acata pues o pone en práctica lo que se le enseña a uno o lo que uno lee en la palabra de Dios y se conduce y evita hablar lo que dice la Biblia que no hablemos, y evita hacer lo que dice la Biblia que no hagamos, y practicamos lo que la Biblia dice lo que tenemos que hacer.
¿Ok? Al hacer esto, demostramos al Señor que le amamos y le reverenciamos a través de nuestra obediencia, y es ahí donde empezamos a ser sabios, ¿no? ¿Verdad? En Proverbios capítulo 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y el temor a Dios se demuestra obedeciendo su palabra. Amén. Pero para obedecer su palabra hay que conocer la palabra. Amén. Ok, así es que dice, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Quiere decir entonces que alguien puede perseverar y quizás no llegar a ser salvo, ¿verdad? Al no cumplir con lo que la Biblia le dice que haga. ¿Cierto? Amén. Así que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura. No podemos quitar parte, ¿verdad? Aunque hay que entender lo que la iglesia practica, ¿verdad? Y lo que no practica, para poderlo diferenciar de lo que era la ley de Moisés dada a los judíos. Amén. Pero lo moral siempre es lo moral. Eso no cambia. Solo nada más no practicamos los ritos y las ceremonias. Aleluya. Eso es todo. Amén. Pero toda la Biblia es doctrina. Toda la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, es doctrina, es enseñanza. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios. No es invento de cualquier hombre, ¿verdad? Y útil para enseñar. Es lo que estamos haciendo ahora. Enseñar. Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios o el joven de Dios sea perfecto. Mire qué tremendo. Sea perfecto. Amén. O llegue a un nivel de madurez alto, Aleluya. donde no puede ser engañado. Amén. Enteramente preparado para toda buena obra. Esa es nuestra primera declaración de fe en lo que creemos. Amén. Aquí en esta congregación, ¿verdad? En las congregaciones otras, nuestra única regla de fe y conducta, ¿verdad?, es la Biblia. Amén. Amén, la Biblia. Así que es importante entenderlo. Son 15, ¿verdad? 15 o 14 declaraciones que vamos a estudiar ahora. No encierra lo que es toda la doctrina. ¿Me entiendes? ¿Verdad? Hay cosas que no se pueden dar, pero es lo suficiente como para poder entender a los tiernos y los que no saben en verdad las doctrinas, como en qué creemos. Por supuesto, ¿verdad? Hay mucho más, ¿no? Matrimonio, noviazgo, ¿verdad? Y muchas cosas, ¿no? ¿Verdad? Muchas cosas. La familia, ¿verdad? Los hijos, hay muchas enseñanzas. Amén, ¿verdad? Y ahí está, ¿no? Al final no se preocupe que hay otros versículos que lo vamos a ver. Punto número 2, creemos en el único Dios verdadero que se ha revelado como el eterno existente en sí mismo, como el gran yo soy. No adoramos a tres dioses, nosotros somos monoteístas. Creemos en un solo Dios. Amén. ¿Verdad? Al ser trinitarios y creer en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, no significa que creemos entre dioses, sino en un solo Dios. Amén. Que se manifieste en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¿Verdad? Así que es importante entender eso. Amén. Esa es otra, ¿verdad? En otra ocasión podemos desglosarlo también más. Una vez lo hice también, ¿verdad? Debido a que hay algunos que no creen que Jesús, que no creen en la preexistencia de Jesús. ¿Ve? Y entonces son unitarios y no creen en el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo. ¿Ve? Solamente cuando bautizan a la gente, lo bautizan solamente en el nombre de Jesús. Pero yo creo que Jesús siempre ha estado con el Padre, como el Espíritu Santo. Amén. Así que el creador del cielo y de la tierra y redentor de la humanidad
se ha revelado también encarnando los principios de relación y asociación como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Y ahí está viendo los versículos en la pantalla. Amén. Pues hoy se puede usted encontrar con la gente donde te congrega, para ahí y dan una falsa doctrina. Dice, disculpame, pero no. Aleluya. ¿Verdad? En esto creemos nosotros. ¿Por qué decís tú eso? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Uno es. Amén. Nosotros queremos en ese Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Verdad que sí? Amén. Ahora vamos a ir a Isaías capítulo 43 del 10 al 11. Gloria. Isaías capítulo 43 del 10 al 11. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Aleluya. Amén. Usted se encuentra a veces con los niños, papá. Papá, ¿y qué te hizo Dios? ¿Ha hecho la pregunta alguna vez? ¿O usted se la ha hecho? ¿Pero qué hizo Dios? Dios siempre ha existido. Punto. Amén. ¿Verdad? Y ya no piense más. Ya no piense más. ¿Verdad? Porque no va a llegar a ninguna conclusión. Dios es eterno y siempre ha vivido en la eternidad. Amén. Amén. Aleluya. Así que lo más importante es que sabemos que Dios es veraz y es real. Amén. Amén. No tenemos que comprobar lo que Él existe. No es necesario. ¿Verdad? El mismo universo, ¿verdad? Los cielos cuentan su gloria. Aleluya. Amén. No estamos tratando de convencer a la gente que cree en Dios. El que se acerca tiene que creer que hay un Dios Amén. a través de la fe y que es galardonador de lo que le gusta. Amén. Y que responde cuando alguien le pide algo. Y nosotros somos testigos de eso. Amén. Amén, hermano. Así que, ¿verdad? Hay otros versículos ahí para poder comprobar. Amén. Lo que es, cuando estamos hablando, ¿verdad? Que se ha revelado también encarnando los principios de relación y asociación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo podemos leer también en Mateo capítulo 28, versículo 19, donde está la fórmula bautismal que nosotros aquí también aplicamos cuando bautizamos en agua a un hermano, ¿no? ¿Verdad? El Señor dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mateo capítulo 28, versículo 19. Gloria a Dios. Hay un errorcito ahí, ¿verdad? Que se me escapó, ¿verdad? Escribiéndolo. En el versículo, en el punto número 3, creemos en Jesucristo, ahí dice el Hijo de Dios, pero quise poner el Hijo. Lo revisé y se me escapó aquí. ¿Okay? En Jesucristo, creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, como el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Verdad que sí? No hay otro mediador. Amén, ¿verdad? No hay otro mediador. Aunque la gente quiera acercarse a Dios a través de otros medios, a través de otros dioses, nosotros creemos solamente en Jesucristo, el único Hijo de Dios, y que a través de Él nada más el hombre puede acercarse a Dios y recibir justificación en la fe en Jesús. Amén. El Señor, ¿verdad? Hablando, Él dijo en San Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Amén, hermano. Si no es por mí. Gloria sea al Señor. También vamos a leer 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Eso es un versículo tremendo.
Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Escuche. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Aleluya. Amén. ¿Verdad? Versículo 6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. En esa parte última, por lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, está refiriéndose en el calendario de Dios que todo evento que Dios, ¿verdad?, ha dicho, tiene un tiempo en que se cumple. Amén. Amén. Y se dio, ¿verdad?, testimonio, se dio tiempo, fue cuando el Señor nació a través de María. Ese era el tiempo. Amén. Así es que es importante, pues, que nosotros veamos la importancia de leer la palabra de Dios y aprender que es importante conocer la doctrina. Amén. Y eso es una responsabilidad muy grande para los líderes y los predicadores de acá. ¿Entiendes? Yo no podré concebir que algún que predique acá no domine estas doctrinas. ¿Entiendes? Es deber nuestro prepararse. ¿Verdad que sí? Y tener mucho cuidado lo que uno predica. Porque aunque parezca muchas veces que es lo correcto, puede ser incorrecto. ¿Entiendes? Y debemos de depender de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Amén. Cuando se predica la palabra del Señor acá, no se predica la opinión de un hermano o el chambre de un hermano, sino que se predica la palabra que Dios tiene para su pueblo, que Dios le dio a usted de rodillas en el altar. Amén. ¿Me entiende? No se predica para tirarle al hermano ni al pastor. Aleluya. ¿Verdad? Cuando se predica así, que se va a predicar para tirarle a un hermano, a una hermana, o a contradecir lo que se dijo anteriormente, esa no es predicación, eso es confusión. Eso no trae bendición a nadie. ¿Me entiendes? ¿Verdad? Más bien, quien predica así, se ha ganado el honor de quitarlo de predicar. ¿Me entienden, hermano? ¿Están de acuerdo con eso? Amén. Amén. Es importante eso. Amén. Todos tenemos que salvaguardar aquí la unidad del Espíritu Santo. Y todos debemos estar de acuerdo en que tenemos de amar a Dios, respetarlo, reverenciarlo. Amén. Y cuando venimos a la casa de Dios, venimos a ser edificados. Aleluya. Amén. ¿Verdad? Es importante eso. Así que, punto número 4, ¿verdad? El hombre, creemos que el hombre fue creado santo. Y bueno, ¿no? Fue creado bueno y santo, ¿verdad? No había pecado en él, ¿verdad? Fue hecho a la imagen de Dios, hermano, y Dios se comunicaba con él diariamente, ¿verdad? Dios le dijo que se enseñorease de todo lo que había creado. Pues qué clase de bendición, ¿no? ¿Verdad? Hermano, pero el hombre, ¿verdad?, pecó voluntariamente. Amén. Entonces el hombre fue creado bueno y recto a imagen de Dios, pero por su desobediencia voluntaria se alejó de Dios, quedando sujeto a la muerte física y pues muriendo espiritualmente, ¿no? Alejándose de Dios totalmente, rompió su relación con el Señor, ¿verdad? Y pues pero para adelantar, ¿no? ¿Verdad? Para adelantar, ahí están los versículos, ¿verdad? Génesis capítulo 1 del 26 al 27, pues si quieren lo leemos, ¿verdad? Yo sé que a usted le gusta escudriñar la escritura. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, él va a ser Señor de la tierra. ¿Qué señoree?
tome control, ¿no? Amén. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El hombre fue creado bueno y santo. Amén. Estaban desnudos, ¿verdad? Ellos no les daba a ellos vergüenza, para nada, ¿no? Eran santos. Y es importante para los niños, ¿verdad? Los jóvenes que están acá, ¿verdad? Que al estudiar la palabra del Señor, ¿verdad? Esa teoría evolucionista queda aplastada con la palabra de Dios. Amén. Amén. De que el ser humano viene del mono, ¿verdad? Del Homo sapiens, y se fue transformando hasta que llegara a ser el hombre erectus, el Homo erectus, ¿verdad? Si fuese así, ya no hubieran más monos, Eso es. ¿verdad? De gorila, ¿no? ¿Verdad? De tal manera que a veces hasta bromeando dice uno, quiero ir al zoológico a ver si veo a mis primos. ¿Verdad? Pero no, nosotros somos creación de Dios. Amén, hermano, ¿verdad? Y ahora somos hijos de Dios por haber creído en Jesucristo. Así es que, ¿verdad? Usted no viene del mono, Amén. ¿verdad? No viene del mono. Gloria a Dios. Aunque usted ve mono, se ve bien mono a veces. Aleluya. Amén. Así que veamos también 2.17 de Génesis. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, y mandó, versículo 16, Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podés comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Ve? Dios creó al hombre, le dijo que el Señor hacía todo, pero también le dio mandamientos. Amén. ¿Verdad? Le dio una enseñanza. No hagas esto. Si quieres estar bajo mi bendición, no vayas a agarrar tu mano al fruto del árbol de la ciencia de mi hermano. Y por lo demás todo puedes comer. Ya conocemos la historia, ¿no? ¿Verdad? El enemigo se acercó y tergiversó la palabra de Dios. Mire, tergiversó la palabra de Dios. Torció la palabra de Dios. Por eso es importante tener de verdad una base en lo que uno cree. En lo que uno cree. ¿Me entiende? Pablo dice que en los últimos tiempos habrá muchas doctrinas de demonios. ¿Me entiende? ¿Verdad? El Señor habló también en Mateo capítulo 24 que nadie os engañe. Que nadie os engañe. ¿Ve? Entonces es importante, ¿verdad?, entenderlo. Ver cómo está hoy, ¿verdad?, el conocimiento de Dios, hermano, que aunque hay mucho conocimiento, no hay mucha práctica. Gloria sea al Señor. Amén. Y ahí está, ¿no? ¿Verdad? El punto número 4. Gloria sea al Señor. Amén. Leamos Romanos 5, del 12, 5, 12 al 19. Romanos capítulo 5. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Cuál hombre? Adán. Y por el pecado, ¿qué entró? La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, todo niño que nace con la naturaleza pecaminosa. Es por eso, ¿no? ¿Ok? Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué? Porque la ley no había sido dada todavía en el monte Sinaí. Una vez que la ley es dada, dice, no matarás, no hurtarás, no desearás la mujer de tu hermano. Ahí ya hay un juicio sobre aquel que peca. Pero antes no había condenación porque no había ley. ¿Verdad? Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos,
abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Cuál hombre? Jesucristo. Amén. Ahí lo está diciendo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino y a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la misma justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Amén. Tremendo su versículo. Aleluya. Bien tremendos. Amén. ¿Verdad? Donde habla bien claro. Gloria a Dios. Punto número 5, el ser humano tiene esperanza de ser salvo solo mediante Jesucristo. Eso lo sabemos ya. ¿Verdad que sí? Eso lo dominamos, ¿no? Amén, lo dominamos bien. ¿Verdad? Pero si alguien a usted le pregunta, ¿por qué será que un niño, verdad, cuando nace nadie le enseñó a mentir? Y lo primero que un niño hace es mentir. ¿Estoy en lo correcto? Posiblemente no. Quizás lo primero que hace es enojarse. Porque patalea este ternito, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad? Y hasta que usted no lo chinea, se queda callado. ¿Por qué? Porque ya lo empezó a dominarlo a usted desde chiquito. ¿Verdad? No, hasta ahí. Si uno lo deja ahí llorando, ahí está llorando. ¿Verdad? Empiezan a llorar y se enojan con usted. Si no les da la pacha, no lo chinea. Ya cuando crecen empiezan siempre así con los berrinches. Y después lo que hacen es mentir. ¿Verdad? Y después hacen... ¿Sí o no? Sí. Ven una monedita, lo agarran. ¿Verdad? Ven en la escuela un lapicito, lo agarran. Nadie le enseñó eso. Nadie le enseñó eso. Es la misma naturaleza, digamos. Amén. Pero el ser humano tiene esperanza, gracias a Dios, ¿verdad? Amén, por Cristo Jesús. Aleluya. Amén, pero para esto el ser humano tiene que recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador de su vida. ¿Verdad que sí? Amén, amén. Y eso está en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Amén. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Amén. Y es lo que hiciste tú la vez pasada, ¿verdad? Acepta a Jesús como el único y suficiente Salvador. Amén. Ahí hay perdón de pecados, viene el Espíritu Santo y viene a morar en la vida de la persona. Así es que damos gracias a Dios por eso. Así que por la desobediencia de uno, todos murieron, pero por la obediencia de uno, todos seremos justificados. Amén. Pero hay que creer en el mediador, hay que creer en Jesucristo. Gloria sea al Señor. Amén. Amén, ¿verdad? Punto número 6, ¿verdad? Creemos en el bautismo del Espíritu Santo. Amén, con la señal inicial y hablar en otras lenguas. Basados en Hechos capítulo 2, ¿no? ¿Verdad que sí? Todos dominan eso. ¿Cierto, hermano? ¿Quién no ha leído Hechos de los Apóstoles? Todos. Nos encanta leer eso, ¿no? Ver cómo ha caído el Espíritu Santo, ver los milagros que se hacen. Ese libro lo leemos una y otra vez. ¿Cierto, con esperanza? Amén. Así es que de verdad ese día, pues, dice la Biblia que estaban 120 en el aposento alto, se oyó un viento recio, ¿verdad? Llenó el lugar y todos empezaron a hablar en otras lenguas porque el Espíritu Santo les daba que hablasen. Amén. Entonces, desde que la persona recibe a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, recibe el Espíritu Santo. Recibe el sello del Espíritu Santo. Y voy a explicar esto debido a opiniones que yo escucho, ¿verdad? A veces en las redes sociales, en YouTube, ¿no? ¿Verdad? Pero el bautismo en el Espíritu Santo se evidencia por el don de lenguas. Jesucristo
antes de ascender, sopló en los discípulos. Reciban el Espíritu Santo. Sin embargo, él les dice en Hechos capítulo 1, versículo 5, ¿verdad? Al 8, no se muevan de Jerusalén. No se muevan. Más bien en Hechos 1, 8. ¿Verdad? No se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de los altos. Para que me sean testigos. ¿Verdad? Fue el propósito principal de la llenura del Espíritu Santo. Pero todo hermano, cuando viene a Jesucristo, ¿verdad? Tiene el Espíritu Santo, aunque no le lenguas. Amén. ¿Entiende? Aclaro eso para que entendamos, ¿no? ¿Verdad? Usted puede sentir la presencia de Dios y el fuego, pero muy diferente a aquel que habla en lenguas. Es más fuerte. Es mucho más fuerte. Amén. ¿Cómo lo puede comprobar usted? Hasta que usted habla en lengua como nosotros. Aleluya. Hasta entonces, ¿verdad? Que usted es poderoso y puede vencer, claro que sí, ¿verdad? Y que puede perseverar y se va con Cristo si muere, aún sin recibir el don de lengua. Usted se va con el Señor, es salvo. Es salvo, amén. Pero la evidencia principal del bautismo del Espíritu Santo es que el Señor les estaba capacitando a ellos para poder propagar el Evangelio de Él. En una sociedad que pues no creía en el Evangelio, pues no lo habían oído, ¿no? ¿Me entiendes? Por lo tanto necesitaban, ¿verdad?, de ese poder de Dios, y mucha gente creía y mucha gente no creía. Mucha gente no creía tampoco. Y lo mismo es hoy también, ¿verdad? Y es por eso que yo creo que en este tiempo que estamos viviendo de mucha maldad, de mucha tibieza espiritual, ¿verdad? Creo que se necesita nuevamente, ¿verdad?, avivar el fuego del don de Dios en nosotros a través de un sometimiento mucho más sincero al Señor. Amén. ¿Me entiendes? Una santidad sincera. Despojarse de cosas que vemos que hay en nosotros que a Dios no le agradan. ¿Me entiendes? ¿Verdad? Y de esa manera, pues, el Espíritu Santo venga, ¿verdad?, con poder, porque un hombre de Dios y una mujer del Señor que hable bajo la unción del Espíritu Santo, la gente, hermano, no puede resistir la unción del Señor. Se convierte a Cristo Jesús. Las enfermedades también se van, entonces fluyen los dones del Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Entonces, el tiempo que estamos viviendo, ¿verdad?, hay congregaciones, ¿verdad?, que no creen en el bautismo en el Espíritu Santo. Y no creen en las lenguas. Dicen que las lenguas fueron, damos para aquella época y no para hoy. Pero yo hablo en lenguas. Y yo estoy bien con el Señor. Las lenguas que hablo son de Dios. Aleluya. ¿Qué puede contradecirme eso? A mí. ¿Me entiendes? O a usted que habla lenguas. ¿Quién? ¿Verdad? Por eso es que creemos que nosotros que creemos en los milagros y en el bautismo del Espíritu Santo, predicamos el Evangelio completo. Amén. Amén. No es una falsa enseñanza, claro que no es bíblica, ya, ¿me entiende? Otro día vamos a hablar acerca de las lenguas, como Pablo habla, ¿verdad? Pablo habló lenguas. Y dice, yo hablo más lenguas que todos ustedes. Pero prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que hablar 1000 palabras en lenguas. A menos que haya, dice él, el don de interpretación de lenguas. Pues que es un don que está, ¿no? Así que creemos en el bautismo, en el del Espíritu Santo, con la señal inicial de hablar en otras lenguas. Amén. Todo ministro, ¿verdad? Todos los diáconos, pues, que fueron elegidos en los Hechos de los Apóstoles, eran llenos del Espíritu Santo. Porque te da valentía, te da denuedo para predicar la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Así es que es importante que tu hermano le pida al Señor el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. No que le damos la mano a la gente a veces para que recibe, no, ¿verdad? Sino que de pronto el Señor viene y de pronto habla con lenguas. En estas iglesias que no creen en el bautismo en el Espíritu Santo, no creen en las lenguas, el Señor ha sacado cantidad de gente de ahí, porque en sus reuniones ha venido el Espíritu Santo y los ha bautizado hablando en lenguas. Al hablar en lenguas tienen que salirse porque no los aceptan, tienen que irse. Y entonces fundan iglesias pentecostales. Aleluya. Amén. En El Salvador hay una iglesia grandísima, bautista,
¿verdad? Pero yo tengo amigos pastores que de ahí salieron porque en las reuniones que ellos tenían, de pronto, y había que salir de ahí porque ya no podían aceptar ya. ¿Verdad? Así es que los hermanos bautistas son hermanos nuestros. Tienen una buena enseñanza, lo único que en ese punto están errados. Aleluya. ¿Entienden, hermano? Están errados en ese punto. Amén. No creen en las profecías ni en los profetas, ¿verdad? Y es ahora, yo sé que hay que tener cuidado, claro que sí, amén. Pero bien, estamos corriendo, ¿verdad? Porque otra vez vamos a hablar de los profetas, vamos a hablar de las leyes, vamos a hablar de los dones en otros estudios. Creemos también en la sanidad divina, ¿verdad que sí? Amén. Jesús es el médico por excelencia. Amén, hermano, ¿verdad? Dice en Isaías capítulo 53, del 4 al 5, que Él llevó nuestras enfermedades. Amén. Usted lo puede buscar ahí o lo ponen en la pantalla, Isaías capítulo 53, ¿verdad? Del 4 al 5. En Éxodo 15, 26, el Señor está diciendo al pueblo: yo soy Jehová tu sanador. Amén. Éxodo 15, 26. También tenemos los sacramentos, ¿verdad? Que requieren mucha reverencia. Es la Santa Cena, ¿verdad? Y el bautismo en agua. Amén, el bautismo en agua. Nosotros celebramos la Santa Cena una vez al mes. Otra gente la celebra cada 6 meses. Otra gente la celebra una vez al año. No hay una enseñanza específica que diga cuántas veces. Pero sin embargo el apóstol Pablo dice en capítulo 11, 1 Corintios, cuantas veces quiera. Hay iglesias que la celebran cada semana. Cada semana, ¿no? Entonces, en el sacramento de la Santa Cena, como recordatorio de nuestra libertad del pecado a través del sacrificio de Cristo, hasta que Él venga, amén, lo hacemos en memoria de Él, ¿verdad? Y para eso vamos a leer en Mateo capítulo 26, del 26 al 30. Hay doctrinas que no son ninguna base para ponerse a discutir con nadie. ¿Verdad que no? Amén. Amén. Cuestión de madurez. Porque no podemos caer también en el error de cualquier cosita. Todo es pecado. ¿Verdad que sí? El cristiano puede volverse supersticioso. Y hasta creer que un plato se le cayó en la lavandería es un demonio porque habló de un hermano. Sí, el cristiano se vuelve supersticioso a veces. Le da miedo, ¿verdad? Y entonces anda con miedo, no anda con respetación ni con reverencia, anda con miedo. Y eso no es gozo, andar con miedo. Amén. Vamos a ir rápido. Mateo capítulo 26, del 26 al 30. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dijo a sus discípulos: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, la dio, diciendo: bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada a la remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Vamos a beber con el Señor. Aleluya. Traído Jesús. Amén. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Por eso al decir esto del himno, porque cada vez que celebra Santa Cena se canta un himno. Amén. Nosotros casi no lo hacemos, ¿verdad? Pero no hay problema en eso, eso no es una doctrina, el himno no es una doctrina, pero sí la Santa Cena sí es un sacramento que se requiere mucha reverencia. Amén. Solo los hermanos que son bautizados en agua pueden participar. ¿Por qué? Porque el hermano que se bautiza en agua está completo ya en el cuerpo de Jesucristo. Amén. ¿Verdad? Cualquiera puede decir, bueno, pero antes no hay evidencia, ¿verdad? Pero la evidencia mía es que Jesucristo, cuando fue bautizado por Juan el Bautista, ¿verdad? Él le dijo: Señor, yo he de ser bautizado por ti, no tú por mí. Le dijo: deja a Juan, que así conviene hacer toda justicia.
Ya los discípulos que él escogió ya habían sido bautizados en el bautismo de Juan. ¿Entienden? Amén. ¿Verdad? Y luego pues tuvieron una santa cena con él. Eso no basta. Para mí, si lo estudiamos detenidamente, ¿verdad? Solamente el hermano que se bautice en agua, ¿verdad? Porque el Señor dijo, el que creyere y fuera bautizado, este será salvo. Pues el hermano solamente ha creído en Jesucristo, ¿verdad? Si el hermano que ha creído en Jesucristo hoy, en este momento, no se ha bautizado, si muere hoy se va con el Señor, porque está esperando ser bautizado. ¿Está entendiendo? Amén, ¿verdad? Pero una vez que sea bautizado, hay algo en el bautismo. Hay algo en el sacramento del bautismo. Que a mí personalmente me pasó. ¿Ve? Yo fui bautizado un domingo en la mañana y en la tarde que yo testifiqué, mi voz sonaba como trompeta en todo el templo, que no usábamos micrófonos. En esa época, donde acepté Jesús. Y eso sucedió en el bautismo. Amén. Fue algo. Otra gente recibe el bautismo del Espíritu Santo, pero hay un cambio. ¿Qué pasa? El bautismo es, simbólicamente, uno muere juntamente con Jesús y al salir del agua, uno resucita juntamente con Él, para andar en una novedad de vida. ¿Ok? Por eso el que quería ser bautizado, este será salvo. Amén. Entre los dos sacramentos, ¿verdad? Es la Santa Cena y el bautismo, ¿no? Amén. ¿Verdad? Cuya fórmula está en Mateo capítulo 28, versículo 19. Amén, hermanos. Amén. Gloria sea al Señor. Hay que si alguien encuentra por ahí y dice, pero en el nombre de Jesús, mire, Padre, cuando te bendiga, sigue perseverando. No se metan de discutiendo con nadie. No se metan de discutiendo con nadie. Y le dije que se lo vaya al diablo, porque no, deje las cosas así. Estamos para buscar gente que no conoce a Jesucristo. Amén, hermano. Gente que se ha apartado del cielo y quiere volver a Jesús. Ahora son ya, no contrariando con la gente. Amén. ¿Verdad? Punto número 10, ¿verdad? El diezmo y las ofrendas es para sostenimiento del ministerio provisto por los miembros de cada congregación. Amén. Amén, hermanos. Amén. Aleluya. Amén. ¿Verdad? Así que no ande escuchando, ¿verdad? Opiniones de la gente, porque la gente, ¿verdad? Saca cosas, ¿verdad? Y habla de las ofrendas, ¿verdad? Y de los diezmos. Hermano, y usted tiene que estar consciente del conocimiento de la palabra de Dios que usted tiene. ¿Entiende? Amén. Amén, hermano. Eso es importante, que usted sea maduro y sepa en lo que usted de verdad cree. Amén. Así que es deber sagrado aceptar el plan que Dios ha tenido desde el principio para el sostenimiento del ministerio. Abraham dio los diezmos, ¿verdad que sí? En Génesis capítulo 14, del 20 al 28. Amén. Génesis capítulo 14, versículo 20 y Génesis capítulo 28, versículo 22. Amén. La ley no había sido dada todavía, ni Israel tampoco existía. ¿Ve? Para poder refutar a cualquiera que diga, eso fue para la ley. Ellos, es más, si nosotros vamos más atrás todavía, ¿verdad? Cuando aquel hermano mató a su hermano, ¿qué estaban dándole al Señor? Una ofrenda. Amén. Entonces, desde el principio, al Señor siempre se ha honrado con los bienes que Él le da a uno. ¿Entiendes? Ellos lo honraban con animales, ¿verdad? Luego, pues, con el papel, ¿no? Moneda, ¿no? El dinero, ¿no? ¿Me entiendes? Para sostenimiento de la obra del Señor. Gloria a Dios. En la ley se demandaba el diezmo también, ¿verdad? Levítico capítulo 27, versículo 30. Número capítulo 18, de 21 al 26. Los que no cumplían con Dios, ¿cómo se le llamaba? ¿Me la dice cómo le llamaba? ¿Cómo le llamaba? ¿A nombre? ¿A los que no cumplían con los diezmos? Ladrones. Amén. Malaquías capítulo 3 del 7 al 10. Es deber del cristiano traer su diezmo a la casa del Señor según haya sido prosperado. Amén. Usted se lo da al Señor. Usted se lo da, usted no se lo da al hombre, usted se lo da al Señor. Amén. Para que la obra de Dios siga adelante. Amén. ¿Verdad? Así que tú, hermano, que
que bendice la obra de los diezmos y las ofrendas, ¿es bendecido sí o no? Amén, hermano. ¿Se está engañando a la gente al decirle esto? No, Dios, nosotros lo hacemos voluntariamente. Lo hacemos voluntariamente. Así que no escuche opiniones de la gente. No escuche, ¿verdad? Que no hay que diezmar y todo eso. No, usted esté consciente, pero es importante que acá en este lugar lo practicamos. Aleluya. Amén, lo practicamos, ¿verdad? Para poder el ministerio siempre siga adelante. Hay un punto que no lo voy a tocar acá, porque ese punto nada más es para los hermanos, ¿verdad? Que se levanten nuevas obras, o para mi hermano allá, pues, ¿verdad? En Nicaragua, en El Salvador, ¿no? Amén. Y otra nueva obra que Dios lo permite, pues, vamos a levantar acá, ¿verdad? Y con la ayuda del Señor, la vamos a levantar nosotros aquí mismo en Omaha. Amén, otra nueva obra. Gloria a Dios. Así es que, ¿para qué? Para que la obra de Dios siempre siga adelante. Que el Señor dijo que hay que traer al alfolí, ¿verdad? Se refiere a la tesorería, ¿no? Para que haya alimento en la casa. O sea, para que no haya escasez, pues. Para que no haya escasez de cosas, ¿no? ¿Me entiendes? ¿Verdad? Y deje también escuchar gente que diga, es que muchos piden. Esa gente no la escuche. No la escuche. Porque cuando estaban con Satanás le daban el 100% a él. Eso es. Y no decían nada. Malgastaban el dinero en cualquier cosa. ¿Me entiendes? Lo botaban en cerveza, en cigarros, ¿verdad? Invitar a la gente a comer y prestándole dinero a la gente y nunca le pagaban. En los brujos también. ¿Ves? La gente de los brujos a ver si el marido tenía otra mujer. ¿Verdad? Le sacaban dinero, ¿no? Ahí está tranquilos ahí. ¿Verdad? Y el Señor está bendecido, ahora tienen carro, tienen casa, no les falta nada, tienen hasta 20 pares de zapatos. Están a veces ahí. ¿Y qué hacen con el dinero? Métase 100 días de ayuno y yo le voy a contestar. ¿Me entienden, hermano? ¿Verdad? Así que es importante entender lo que usted lo hace para el Señor. Amén, hermano. Para el Señor. No se deje contaminar su mente por Satanás. Ni por gente que es infiel al Señor y está acá, y es avaro. Amén. Así que los ladrones no entran al reino de los cielos. Aleluya. Así que, hermanos, es importante entender eso. Rápidamente, ¿usted cree que los ministros deben de verdad ser sostenidos por las congregaciones? Amén. ¿Sí? Ok, amén. ¿Verdad? Pero el ministro no es conveniente que toque dinero. Muchas veces por la necesidad de gente floja en las congregaciones, el ministro a veces tiene que estar administrando el dinero, llevarlo al banco y todo eso. Porque hay hermanos que no tienen esa capacidad de lidiar con el dinero. Se les pierde, no cuentan bien y todo eso. ¿Me entiendes? Pero por general, el ministro no es bueno que toque dinero. Tiene que ser el cuerpo oficial que haga todo eso, ¿no? Y esto lo digo porque se está grabando y es de los consejos que puede haber. ¿Entiendes? Opiniones siempre van a haber de la gente. Pero aquí no pasamos en opiniones de la gente. Lo importante es saber que uno está, hermano, limpio de su conciencia. Aleluya. ¿Está entendiendo? Amén. Eso es lo más importante. Amén. Así que, ¿verdad? Y eso pues nosotros lo vemos en Mateo capítulo 10, versículo 10. Para que el día de mañana yo lo llamo a usted el pastorado, ¿verdad? Usted sepa, ¿verdad? Que muchas veces uno trabaja secularmente, pero llega un tiempo en que el ministerio te absorbe tanto el tiempo que Dios te pide, ¿no? ¿Verdad? Y es bíblico que usted pues se dedique a la obra de Dios a tiempo completo. Amén. Al principio, ¿verdad? Será quizás difícil muchas veces, ¿verdad? Habrán escaseces, porque uno sobre escaseces. Amén, hermano. Amén. Si usted escucha que el pastor no tiene necesidad, pregúntele, hermana, ¿y usted come? Sí, pero yo veo que el pastor también come. ¿Y usted se viste? Sí, yo veo que el pastor también se viste. ¿Usted se baña? También el pastor se baña. Todos tenemos necesidad de todas las cosas siempre. Amén, hermano. Amén. Es importante, es importante ser maduro en lo que uno profesa. ¿Me entiende? En lo que uno cree. Aleluya. Gloria al Señor.
Mateo 10:10, ¿quién lo tiene para que lo lea? No he encontrado todavía. Amén. Ni de alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Amén. El Señor está hablando desde el versículo 6, ¿verdad? Cuando Él los envía, ¿no?, a las ovejas de Israel. Dice, si no, id antes las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos es acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Amén, ¿verdad? Ahora vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 9, del 7 al 14. Es porque los pastores que van saliendo de la congregación, hermano, y se van dedicados a la obra del cielo allá, pues vamos a tener que sostenerlos al principio. ¿Me entiendes? ¿Verdad? Y hay congregaciones en otros países que la gente casi todo es pobre. Lo que dan son 25 centavos. ¿Me entiendes? ¿Verdad? Centavos. ¿Me entiendes? Y a esos pastores prácticamente siempre le vamos a estar enviando una ofrenda. ¿Me entiendes? Pero a otros pastores no. ¿Verdad? A otros pastores, ¿verdad?, tendrán gente de diferente nivel, crecerá y entonces dejan de enviarse, ¿no? ¿Verdad? Porque la iglesia lo puede sostener. Pero al principio tiene que ser así. Aleluya. Amén. 1 Corintios, capítulo 9, del 7 al 14. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Aleluya, amén. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos. Todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Amén, ¿verdad? Eso que da opción muchas veces de uno de ministro. ¿Sabe por qué? Porque uno de ministro, hermano, sabe, ¿verdad? Yo casi nunca he estado trabajando tiempo completo, casi trabajo siempre. Y al principio, aunque tuve tiempo completo, la iglesia a mí nunca me mantuvo en el país, sino que eran ofrendas que los hermanos me enviaban, ¿verdad?, desde acá, y muchos hermanos que nos amaron mucho, ¿verdad? Y a veces, pues, la escasez era demasiado fuerte. ¿Ok? Pero por lo general, a veces uno, porque la gente peca, a la gente le gusta pecar, a la gente le gusta opinar, sin conocimiento, porque el enemigo se mete con tal de hacer división y de dañar la obra de Dios. Y por eso a veces muchos ministros quizás a veces prefieren mejor trabajar. ¿Me entiendes? Trabajar para que la gente no peque, pues. ¿Me entiendes? ¿Verdad? Y uno pueda de verdad sostenerse. Pero a veces el ministerio te absorbe mucho tiempo y se manda que uno trabaje a tiempo completo. Es menester que todo ministro trabaje a tiempo completo. Es así. Es así. ¿Entiendes? Es así. Al principio no será así. Al principio usted tendrá que trabajar un tiempo, pero la iglesia de pronto le va a crecer y va a necesitar usted atender a esa gente. Y trabajando usted no va a poder. Más si el trabajo de verdad es pesado y le absorbe muchas horas. ¿Me entiendes? O tener un negocio. Cuando uno tiene un negocio, uno se vuelve esclavo del negocio. Si uno no está en el negocio quiebra. ¿Me entiendes? Y estar en el negocio pendiente uno y pendiente de la iglesia y pendiente de la palabra del Señor, ¿verdad? Y cuando el Señor, uno va y predica y uno ve la providencia, y uno ve la misericordia y el milagro del Señor usando las últimas predicaciones, ¿me entiendes? Eso es muy maravilloso.
El apóstol Pablo al principio él hacía tiendas y él no era sostenido por la iglesia, pero después ya no más. Ya no más. Amén. Así que podemos ver eso. Llévese otro versículo y lo busque en su casa. Filipenses capítulo 4 del 10 al 16. Perdón, Filipenses capítulo 4, versículo 10 y versículo 16. Son dos versículos. Donde habla que los filipenses, pues, ¿verdad? Le habían enviado una ofrenda al apóstol Pablo. Amén. Lo que ustedes hicieron la vez pasada, hermanos, que celebraron el día del pastor, hermanos, eso le agradó mucho al Señor. Aleluya. Ustedes no saben cuánto nos bendijeron ustedes. Amén, ¿verdad? Bendijeron. No fue poco, ¿verdad? Al decir que no fue poco, no quiero decir que la cantidad fue wow, no. Me refiero a que no fue poco, hermanos, sino que fue suficiente para suplir necesidades. Aleluya. ¿Verdad? No todas, por supuesto, algunas. ¿Me entiendes? Que tal vez uno estaba pasando. Eso fue un olor grato a la presencia del Señor. Amén. 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 Así que vamos a leer Filipenses. Filipenses, que está después de Efesios, capítulo 4, del 10 al 16. Capítulo 4, versículo 10. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que hayas, ¿qué? De que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. ¿Verdad que la iglesia había cuidado de Pablo? Amén. ¿Verdad? Revivido vuestro cuidado de mí. De lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Ellos estaban pendientes, pero ya habían perdido ahí. Les faltaba la oportunidad. Versículo 16. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Amén. ¿Ven? ¿Ven lo que Pablo dice? Él no tenía necesidad ni tampoco andaba pidiendo ofrendas a la gente. Un ministro llamado por el Señor, por lo general, no lo hace nunca. No lo hace nunca. Aunque uno esté quizás con mucha necesidad, no lo hace. ¿Me entiendes? ¿Verdad? Pero cuando la gente lo hace, como dije la vez pasada, todo lo que tú haces es escrito en el libro de las obras. En el libro de las obras. ¿Amén? Así que es importante entender eso, para que usted aprenda, ¿me entiende? ¿Verdad? Cómo es el misterio. Amén. Aleluya. Amén. Y nunca crea usted que en la iglesia muchos se pide. ¿Y qué hacemos pedimos? Honestamente no. Honestamente no. Amén. Pero gracias a usted, a sus ofrendas y sus diezmos, se levantó una obra en El Salvador y se construyó. El terminó de construir. Yo le dejé a medias esa obra cuando vine para acá. Y se terminó de construir. Y está con base para levantar segunda planta. Y la única que enviamos para allá le sirve a esa gente también. Amén. O sea, eso es lo que hacemos nosotros. Amén. Yo en mi parte ahí me encantaría mejor seguir con el negocio y dedicarme. Pero absorbe mucho tiempo. Y corre mucho peligro. Mucho peligro. Es mejor estar buscando de Dios. ¿Me entiendes? Mejor, lo más indicado. Amén. Así que hay un punto número 6 que no lo vamos a tocar, pero se lo vamos a dar después a los líderes, ¿no? ¿Verdad? Amén. Queremos también en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Verdad que sí? En el arrebatamiento. Esto usted lo domina, ¿cierto, hermano? Lo domina, ¿verdad que sí? Amén. Amén. Nos vamos antes de la gran tribulación, lo creemos. Amén. ¿Verdad? Cuando Cristo aparezca, ¿verdad? Él no descenderá, sino que quedará en las nubes. ¿Verdad? Todos los que estamos en Jesucristo, estamos viviendo bien en obediencia. Seremos levantados en un abrir y cerrar de ojos y nos encontraremos con Jesús en las nubes y nos vamos para el cielo. Aleluya. Amén. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Amén. ¿Verdad? Así que es importante ver eso. Solamente voy a dar un versículo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 3 al 17, porque, ¿verdad? Los hermanos tiernos están viendo eso. ¿Verdad? Luego está en Primera de Corintios, capítulo 15, del 51 al 53. ¿Verdad? Y de esa manera seremos librados de la ira venidera.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, capítulo 5, versículo 9 de Primera de Tesalonicenses, y Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. Amén. En el arrebatamiento de la iglesia. Gloria al Señor. También creemos, ¿verdad?, en la segunda venida de Cristo, que no es el arrebatamiento. Amén. El arrebatamiento se cumple antes. En la segunda venida de Cristo, literal, no Él viene y nosotros venimos con Él. Amén. ¿Verdad? Y eso sucede después de la batalla, sucede después de la gran tribulación al final, para llevarse a cabo la batalla del Armagedón, ese pase que se para en el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos se parte en dos literalmente, y a todas aquellas naciones que están para atacar Jerusalén son muertos. Son muertos. Amén. Otro día vamos a leerlo, ¿verdad? Vamos a tomar textos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que hablan acerca de esa batalla. ¿Cuánto le gustaría que lo estudiáramos? Amén, ¿verdad? Así que, y luego pues, así en esa segunda venida, que es la batalla del Armagedón, Él viene y entonces se llevan a cabo ciertos juicios aquí en la tierra, que muchas veces la iglesia los confunde y se los aplica a la iglesia, pero que no son para la iglesia, como el juicio de las naciones. Va a ser ahí, donde el Señor aparta los cabritos a la izquierda y las ovejas a la derecha. Y Él dice: venid benditos de mi Padre, en lo poquito me cuesta que Él, en lo mucho te pondré. Eso no es para la iglesia, es para Israel, antes de entrar al milenio. ¿Me entiendes? Entonces el predicador, ¿verdad?, ha confundido esas, ¿verdad?, esas partes, ¿no? Como decíamos la vez pasada también, las 10 vírgenes, ¿verdad? Que algunos se atreven a decir que 50 se van y 50 se quedan. Eso es falso. Eso no es correcto, decir eso. ¿Me entiendes? No hay un número que va a ser salvo. No lo dice la Biblia. Él nada más está poniendo el ejemplo de la prudencia de 5 y de 10, ¿no? O de las otras 5, ¿verdad? De la prudencia de 5 y de la imprudencia de las otras 5. Pero no es la iglesia, es Israel. Aleluya. Es Israel. Amén. Así que, hermano, hay dos programas, uno para la iglesia y otro para Israel. Amén. El de Israel está pendiente. Ahorita el programa de la iglesia que hoy. Amén, eso es. Ahí está Israel, ¿verdad? En el calendario de Israel es el año 5778 hoy. Todo Israel será salvo en esa época de la gran tribulación, donde los 44.000, 12.000 de cada tribu son los encargados de predicar el evangelio a todos los judíos en esa época. Y nosotros, la época nuestra es esta. Amén, gloria a Jesús. Aquí tenemos que propagar el evangelio de Jesús. Amén. Amén. Así queremos en el arrebatamiento de la iglesia. Tarde o temprano, nos vamos. Amén, hermanos. Amén. ¿Verdad? También en el juicio del gran trono blanco, ¿no? Después del milenio, ¿verdad?, donde el ser humano será juzgado. Eso está en Apocalipsis capítulo 20 del 11 al 15. Apocalipsis capítulo 20 del 11 al 15. Amén. También creemos en un cielo nuevo y una tierra nueva, donde va a morar la justicia. Gloria al Señor. Más después, en otro juego, vamos a ver lo que es el milenio, el Armagedón, porque son cosas que debemos de saber, ¿no? Hay versículos, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, muchos versículos que hablan acerca de esa época, una época de paz, una época tremenda, ¿verdad? Y Jerusalén será pues el centro de todo aquí, y después pues viene la eternidad. Amén. El juicio trono blanco, donde el ser humano será juzgado, todo ser humano de todos los tiempos será juzgado ahí, todos aparecerán ante la presencia de Dios. Amén. A ver cuántas horas va a tomar ese juicio. Amén. Así es que en un cielo nuevo y una tierra nueva. Apocalipsis capítulo 21, del 1 al 7. Amén. Y versículo 27. Apocalipsis capítulo 22, versículo 3 al 5. Y segunda de Pedro, de 3 al 13. Amén. ¿Quiere que leamos un versículo? Amén. Hermana Flor, ¿te quiere que leamos un versículo? Amén. Vamos a leer entonces Apocalipsis capítulo 21, del 1 al 7 nada más.
su nombre, hermanos. Gloria. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Tremendo, ¿no? Tremendo. Gloria a Dios. Amén. Versículo 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Aleluya, ¿cuántos salieron por eso? Ahí está mi nombre y el suyo, hermanos. Gloria sea al Señor. Así que a mantenernos firmes en el Señor. Amén. Amén, sin ver a diestra ni a siniestra, ¿verdad? En que se sienta a veces que está triste, el problema es difícil, pero otro, hermano, acerquémonos más a Cristo a través de la oración. Permanezcamos firmes, porque tarde o temprano estaremos con el Señor. Amén. Gloria. Vale la pena esforzarse. Amén, ¿verdad? Así que es importante ver esto. Gloria al Señor. Alabado Dios. Amén. Así es que estas son prácticamente 14 doctrinas básicas, amén, que cada uno de nosotros, hermano, debe de aprendérselas, ¿verdad? Son solo 14. Pero hay mucho que hablar, ¿no? Hay mucha más doctrina, ¿no? Que la enseñamos, ¿verdad? En la iglesia. Pero sin embargo, yo he puesto otro punto acá, 15 y 16, ¿verdad? Y he puesto también acá, y esto es porque para que va a quedar permanente eso acá, ¿no? Hay otras cosas que yo voy a añadir después en la doctrina, ¿verdad? Después ya, pues prácticamente, ¿no? Para algo ya más fuerte, ¿no? Para pastores, ¿no? Para poder estar, pues, bien claros en lo que nosotros creemos. Amén. Todo líder y miembro de nuestras congregaciones deben andar ordenadamente, dentro y fuera de la iglesia. Amén, ¿verdad? Tanto el hombre y la mujer debemos de vestir ordenadamente. Amén, hermano. Amén, ¿verdad? Ninguna hermana puede andar en chorcitos afuera en el verano, ¿verdad? Porque va a traer las moscas. ¿Entiendes? ¿Verdad? Así que es importante andar ordenadamente. Amén. Y los líderes y los que toman parte en el altar, con mucha más razón. Aleluya. Más ordenados todavía. Amén. Para poder de esa manera, ¿verdad?, ser ejemplo. Y guardando la unidad como Cristo mandó. Si algún líder, miembro o alguien de otra congregación que nos visite, murmurase, escuche bien, empezase a murmurar, y empezase a no estar de acuerdo con nuestra enseñanza o nuestra forma de adorar aquí o en nuestras congregaciones y de servir al Señor Jesucristo, no se tomará en cuenta. Amén, ¿verdad? Y si es un miembro o un líder y empieza a hablar, ¿verdad?, y empieza a murmurar y empieza a querer contaminar a otros, se le van a quitar los privilegios. Amén. Amén, Amén. ¿verdad? Porque no podemos, en verdad, permitir que alguien tome un micrófono y enseñe cuando tal vez atrás, ¿verdad?, o a escondida está contaminando a hermanos tiernos o a hermanas que no tienen conocimiento de la palabra del Señor, tratando la manera de destruir lo que el Señor ha construido entre nosotros. ¿Está de acuerdo? Amén. Amén. Gracias al Señor. Es que es importante eso, ¿no? Punto número 16. Si un cristiano de otra congregación que nos visita
y quiere ser miembro de nuestra congregación, estará 6 meses en observación. Eso lo habíamos hablado antes ya. 6 meses en observación. Y si cumple, sometiéndose a nuestra enseñanza aquí, cumpliendo todo, con todos los requisitos que hemos estudiado hoy, y está de acuerdo con todo eso, y mucho más todavía, será aceptado como miembro en propiedad y podrá tomar privilegios, pero ningún liderazgo hasta después de un año. Aleluya. Amén, hermano. Amén. ¿Verdad? Es que aquí está. Amén. Para poderlo, y después pues vamos a hacerlo más claro. Amén. ¿Verdad? Más conciso y algo más bien hecho. ¿Por qué? Porque es importante estar de acuerdo. Es importante. Amén. Para que el Señor pues se glorifique y vea que en verdad aquí estamos en el mismo sentir y en un mismo parecer. Siempre va a haber gente que habla, porque eso no se puede evitar. El diablo siempre está presente. ¿Verdad que sí? Amén. Amén, hermano. Siempre está ahí metiendo sus cosas. Pero hay que actuar con prudencia y con madurez. Amén. A fin de mantenernos firmes en el Señor. Aleluya. Gracias a Dios. Así que es importante que nos mantengamos firmes siempre en el Señor. Amén. Gloria a Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Así que Dios bendiga las redes sociales.